reciba y la viva, porque Dios, por su Espíritu y por su palabra, va a permitir que sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor, y eso va a ser un signo de madurez. Hebreos 5, versículo 13 al 14, lo tiene usted en su pantalla, dice lo siguiente: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Ok? Le hago una pregunta que quiero tomarla como base en el versículo 14. Según lo que acabamos de leer, ¿cuál es el alimento sólido? A ver, revise ahí. ¿Cuál es el alimento sólido? Fuerte, alguien, dígalo. ¿Cuál es el alimento sólido? A ver, dice ahí que, según el contexto, ¿cuál es el alimento sólido? La palabra de justicia. De manera específica, el alimento sólido al que se refiere el versículo 14 es, vuelvo a repetirlo conmigo, la palabra de justicia. Por favor, dígaselo a su hermano que tiene a su lado. El alimento sólido es la palabra de justicia. Ok. Por lo que deducimos aquí, si la palabra de justicia es alimento sólido, el alimento sólido no es para los niños. El alimento sólido es para los maduros, para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Entonces, amados en el Señor, la palabra de justicia, por eso es necesario que la entendamos. Recuerde una cosa, dice en la parábola del sembrador, que si hay una persona que oye la palabra y no la entiende, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice que es como la semilla que cae en el camino, que vienen las aves, la comen, la roban y se la llevan. Lo mismo es en una persona que oye la palabra, pero no la entiende. Y si no la entiende, va a venir el enemigo y saliendo de aquí, bueno, aún aquí, estando aquí, se la va a robar. Yo quisiera en el nombre del Señor, porque la palabra que voy a esparcir es una palabra de justicia. Y yo quisiera que no cayera en el camino, que no cayera en corazones que no la entienden, sino que cayera en corazones que entienden la palabra. Y que no son solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Esto, hermano, va a hacer que despunte usted en su vida espiritual. Escúchelo bien. Esto puede hacer que usted despunte en su vida espiritual, que no se quede más estancado. Si usted ha sentido que su vida es plana, su vida cristiana es plana, que ya no hay más, esto va a hacer que despunte en madurez y va a crecer y a desarrollarse su vida en Cristo. Así que yo quisiera pedirle que incline su cabeza y le pida al Señor que le revele la palabra de justicia. Ore al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que haya entendimiento espiritual en los que están escuchando. Esto es trascendente, Señor amado, porque quien lo entienda, hay una posibilidad, el enemigo no la va a arrebatar. Y quien la viva, Señor, ni las circunstancias, ni la escasez, ni las cosas que le puedan suceder en la vida, nada de eso va a quitar lo que tú quieres sembrar en esta mañana. Oramos que esta palabra de justicia sea revelada, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Quisiera, amados en el Señor, dar algunas definiciones de lo que es justicia.
De manera general, hay un diccionario que se ocupa mucho, que es el diccionario de la Real Academia Española, que está ahí, que es la RAE, y la RAE define justicia o tiene como significado la justicia de la siguiente manera. Es principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. También la RAE define justicia como derecho, razón, equidad. Y sus palabras sinónimas las tiene como rectitud, imparcialidad, equidad, neutralidad, honestidad y honradez. Y algunas otras que no las anoté aquí, pero hay bastantes sinónimos de la palabra justicia que aparecen ahí. Entonces, según la definición, el significado de justicia de la RAE, esto lo ocupan, hermano, las naciones, esto lo ocupan las asociaciones también, sean mundiales, sean nacionales, sean locales, porque todo mundo, toda persona le gusta la justicia. Pero yo me doy cuenta de una cosa, le gusta que se les haga ¿qué? Justicia. O sea, a las personas eso les gusta, que se les haga ¿qué? Justicia. Desde luego, cuando andan chuecos, cuando una persona anda mal, cuando es inmoral, le huye a la ¿qué? Le huye a la justicia. Pero por lo general, cada persona quiere justicia. Los países, de hecho, tienen departamentos, secretarías dedicadas a impartir ¿qué? Justicia. O sea, este es un tema que está por todos lados. Es más, aquí en nuestro país hay un departamento, hay una secretaría dedicada a hacer ¿qué? Justicia. Y apenas también, o sea, están buscando la manera de cómo nombrar a los jueces, porque los jueces son los impartidores de ¿qué? De justicia. Hay toda una serie de reformas que se le quieren hacer o ya se le hicieron a la Constitución para beneficiar a aquellos a quienes se les va a aplicar la ¿qué? La justicia. ¿Ok? Ahora, hay unos conceptos que maneja dentro de una página web que se llama Concepto. Una página web que se llama Concepto define justicia de la siguiente manera. Dice que es la disposición o virtud de dar a cada uno lo que le corresponde de manera honesta, equitativa y razonablemente. Vuelvo a repetir, es la disposición o virtud de dar a cada uno lo que le corresponde de manera honesta, equitativa y razonablemente. Pero también esta página web llamada Concepto dice que en filosofía o en filosofía moral dice que tiene que ver con vivir honestamente, es decir, de manera que recta, honrada, comprometida con la verdad y con el bien. Ahora, en derecho se define justicia y se refiere al correcto cumplimiento de las leyes y a la diferenciación entre aquellas acciones deseables y aquellas reprochables en los individuos de una o de la sociedad. Eso es en el derecho, así se refiere a la justicia. Y en religión, lo que dice Concepto es que se habla de justicia divina para referirse a los castigos que Dios ejerce sobre sus fieles cuando desobedecen sus mandamientos o contradicen el código moral que se enseña en su doctrina. ¿Ok? Miren, hermanos, no están muy errados los conceptos y las definiciones que dan tanto la RAE como esta página web llamada Concepto. ¿Por qué digo que no están tan errados? Por lo siguiente. Mire, vamos a ver bíblicamente el significado de justicia. Y quisiera ocupar dos palabras para definir lo que es justicia. De acuerdo a las palabras en el idioma original, justicia en el hebreo es tzedek. Tzedek.
lo tiene así un diccionario con esas divisiones para su pronunciamiento. La palabra hebrea para justicia se ocupa sedek, pero también hay otra que es sedaka o sedaká. No sé el correcto pronunciamiento del hebreo, pero estas dos son las palabras que se ocupan para justicia. Ahora, hay un diccionario que dice que se refiere a lo recto, en especial a los rectos caminos del Señor. Pero tiene que ver con lo derecho, o sea, con lo que está ¿qué? Derecho. Cuando tú le dices a una persona derechita es porque le estás diciendo que se ponga erguida y firme, ¿no? O sea, ponte derecho. Cuando algo es derecho no está ¿qué? No está chueco, definitivamente. Entonces, por eso sedek o sedaka significa derecho, significa equidad, significa honradez, significa rectitud o virtud. Eso significa en hebreo la palabra justicia. En el griego, la palabra es dikaiosine o dikaiosune. Algunos lo traducen o la transliteran. En vez de la Y le ponen una U y dice dikaiosune o dikaiosine. Y esa palabra significa equidad y rectitud. Pregunta, hermanos. De acuerdo a las palabras en los originales, tanto hebreo como griego, ¿hay alguna diferencia entre cómo las define la RAE y en la página web Concepto? ¿Verdad que no hay mucha diferencia? ¿Qué quiere decir esto? Que las naciones, los diccionarios, las personas tienen una idea de lo que es justicia. Tienen una idea de lo que es justicia. Pero recuerde esto, hermano. Hay algo que nos dice Hebreos y lo vamos a ir descubriendo. Que la palabra de justicia no es para los niños. La palabra de justicia es para los maduros. O sea, no se trata solo de conocer un concepto. Se trata de algo más. Y lo vamos a ir descubriendo. Dios y la palabra de justicia. Salmo 11:7 dice así. Todas las citas bíblicas que voy a mencionar, en su mayoría van a estar referidas a la Reina Valera 60, por cuestiones de la traducción. Dice el Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. A ver, cuando nosotros leemos en la Escritura que Jehová o Dios es justo, es parte de su carácter. Es parte de sus atributos. Dios es por naturaleza justo. Es más, si Él ama la justicia. ¿Por qué ama la justicia a Dios? Porque Él es justo. En esencia, en naturaleza, Dios es justo. Y en Él no hay ninguna injusticia. Entonces, cuando alguien dice, es que Dios es injusto, está siendo ¿qué? Mentiroso. Porque Dios no es injusto. Amén. Hay personas que le gritan a Dios, es que Dios es injusto conmigo. Ah, bueno, le tengo una noticia. Dios no es injusto. Dios es justo. Eso tiene que quedarnos bien claro a todos. Hermanos, en Dios no hay ninguna injusticia. Dios es justo en esencia, en naturaleza, y nunca va a cambiar. Y Él ama el hacer justicia. En otras palabras, Él es honesto, Él es derecho, Él es recto, Él juzga de manera imparcial, neutral, porque Él es Dios. Y nunca se equivoca cuando emite justicia o cuando emite un juicio. Nunca se equivoca ni se equivocará. Dios es justo. Amén. El reino de Dios y la palabra de justicia. Leamos dos salmos, el 89:14 en la parte A
que dice, justicia y juicio son el cimiento de tu ¿qué? De tu trono. Para empezar, Dios es gobernador, Dios es rey. Y donde Él se sienta, lo que lo cimienta es la justicia. En el reino de Dios, amados, no hay ninguna injusticia. En su gobierno, donde Él gobierna, no hay ninguna injusticia. Todo se hace rectamente, todo se hace correcto, todo se hace derecho, todo se hace equitativamente. En el reino de Dios no hay ninguna injusticia. El Salmo 45:6 dice, tu trono, hablando de qué, de donde Dios se sienta a gobernar. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu qué, de tu reino. En el reino de Dios no hay ninguna injusticia, porque el trono de Dios es eterno y su justicia es eterna, y su cetro con el que Él gobierna se extiende de manera justa en el reino de Dios. Todo lo que hace Dios es justo. Le guste o no le guste, diga amén o no diga amén, lo que hace Dios es justo. Es más, nos conviene decir amén, aunque a veces nos choque la mente y veamos casos de personas y digamos, entonces si Dios es justo, ¿por qué mueren tantos niños de cáncer? ¿No he escuchado a esas personas locas? Entonces, si Dios es justo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde estaba Dios cuando me estaba pasando esto a mí? O sea, le están reclamando al que es justo. ¿Ok? Hermanos, el cetro del Señor es justicia. Cuando Él dictamina justicia, nunca se va a equivocar. Así es Dios. Por eso es digno de confianza. Amén. Él es digno de confianza. Veamos lo siguiente. En el caso de Abraham y la palabra de justicia, Génesis capítulo 15, versículo 6, dice lo siguiente. Y creyó a Jehová, habla de Abraham. Diríamos, Abraham le creyó a Jehová y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Hermanos en el Señor, Dios le compartió el evangelio a Abraham. Y lo vamos a ver por qué. Porque uno piensa que Abraham se ganó el favor de Dios por lo que él hizo. Pero Abraham se ganó el favor de Dios por haberle creído. Y ese creer lo llevó a hacer las acciones de obediencia que hizo en la presencia del Señor. Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Salió. ¿Pero por qué salió? Porque le creyó a Dios. El creer está antes que el hacer. Eso guárdelo en su corazón. Antes de hacer se debe creer. Antes de hacer se debe creer. Y porque se hace es porque se cree. Génesis 18, 19, estamos con Abraham y la palabra de justicia. Dice Génesis 18, 19, porque yo sé, Dios está hablando ahí, está hablando consigo mismo, y Dios se dice a sí mismo, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, en Génesis 18, y lo vimos precisamente el domingo pasado con los jóvenes. ¿Qué sucedió en Génesis 18, jóvenes? Ay, no me decepcionen. ¿Qué sucedió ahí?
Bueno, empezó el Señor a decirle lo que iba a hacer con dos ciudades que eran terribles. ¿Qué pasó? ¿La destrucción de qué? De Sodoma y Gomorra. Gloria a Dios por Edgar, él el único que vino, creo, hace 8 días. Ahora escuche esto. Y Dios se dijo entre sí y dijo, ¿acaso voy a esconderle a Abraham lo que he de hacer? ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a destruir a dos ciudades, a Sodoma y a Gomorra. En otras palabras, iba a ser justicia. Hermano, vaya captando esto. La palabra de justicia es para los maduros. ¿Cómo veía Dios a Abraham? Como una persona que madura. Pero una persona madura, cuando entiende la justicia, no se la queda para sí. Mire, vaya captándola, porque dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Cómo lo iban a guardar? Haciendo ¿qué? Justicia y juicio. Y entonces vendría lo que Dios había prometido a Abraham. Si Abraham no cree y obedece, definitivamente no iba a venir lo que el Señor le había prometido. Él era el responsable de transmitir la palabra de justicia a la siguiente generación, y esa generación sabría que iba a ser transmitida a la siguiente generación. Los que son papás, si el Señor los ve maduros, ¿sabe qué les va a confiar? La palabra de justicia. Y la palabra de justicia, hermanos, es que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto y no se equivoca y lo hace con rectitud. Y Abraham de momento como que no entendía que Dios era 100% justo y empieza a interceder y empieza a decir, Señor, pero tú no vas a destruir al justo con el malvado. Eso sería una ¿qué? Injusticia. ¿Me entiende? Y entonces Abraham empieza el diálogo. Señor, tú no ibas a destruir al justo con el malvado. Mire, mi Señor, ¿qué te parece? Si hay 50 justos, ¿verdad que tú no las destruirías? Y Dios le dice, si hay 50 justos, por amor a esos justos, yo no la destruyo. ¿Qué le parece? Es un Dios que es un Dios justo. Y luego Abraham así como, bueno, ya entramos en confianza, Señor, y te estoy hablando. Bueno, ¿qué tal si de esos 55 faltaren y habría 45 justos? ¿Los destruirías esa ciudad? Y el Señor le dice, no. Si hubiera 45 justos, yo no los destruyo. Señor, ya te agarré confianza. Y si hubiera 30, por causa de los 30, yo no los destruyo. Señor, no se enoje. Y si hubiera 20, por esos 20, yo no los destruyo. Mi Señor, y si hubiera 10. Y el Señor le dice, por amor a esos 10, si hubiera 10, yo no destruiría la ciudad. Y el Señor guardó silencio. Sería cuestión de hablar también qué representa para el Señor el número 10 y qué representa para nosotros. Hubo 10 plagas, el 10 es un número, hermano, de justicia delante del Señor. Amados, busque en YouTube, busque en libros de geografía e historia y va a ver ubicar geográficamente a Sodoma y a Gomorra. Y ubíquenlos, o la gente que ya los ubicó, y empezaron a hacer excavaciones. ¿Sabe qué encontraron? ¿Sabe qué encontraron? Azufre.
Y dice Génesis que cayó del cielo fuego y azufre. Esa zona es una zona infértil, muerta, porque cayó ese día azufre. ¿Fue injusto lo que Dios hizo? Hay hoy en día las mismas personas que practican las mismas cosas que practicaba Sodoma y Gomorra, porque usted lo puede ver ahí en la Escritura, qué practicaban y qué querían practicar con los ángeles que llegaron esa noche a avisarle a Lot que saliera. ¿Qué querían ellos practicar? Lo mismo que mucha gente practica hoy en día. Pero hay gente que piensa que Dios es amor, que Dios es bueno y no nos va a hacer nada, porque el amor es amor. Y yo tanto puedo amar como un hombre, como una mujer, y acostarme con ella, o viceversa, o con él. Dios es justo. Y su justicia permanece para siempre. Y su trono es trono de justicia. Y su cetro es cetro de justicia. Amados, ¿por qué la palabra de justicia es para los maduros? Porque usted y yo sabemos, los maduros, el juicio que le espera a las naciones. ¿O no lo sabe? Porque es para los maduros. La palabra de justicia, Dios se la revela a su pueblo para que anuncie que Él es justo. Y entienda, lo que le pase a su vecino, a su compañero, a su hermano, lo que le pase, cualquier cosa que le pase, sepa que Dios es ¿qué? Justo. Nunca ve a Dios como si estuviera haciendo una injusticia. Tenemos el caso de Job. ¿Y sabe cuál era el pecado oculto de Job? Que él creía que era justo. Él creía que él era justo y por eso se atrevió a reclamarle a Dios y a decirle: ¿cómo quisiera que me dieran una silla y me dijeran dónde está Dios para yo sentarme enfrente de Él y decirle todo lo justo que soy y lo que yo estoy pasando es injusto? En otras palabras, quería juzgar al juez. Como si Dios no supiera lo que había pasado. Amados, si usted piensa que lo que le está pasando, ay, es que creo que Dios me está tratando como Job. A ver, deténgase un momento. Tiene sarna en su piel y se rasca con una teja y ya de varios días, a punto de morir. Sus hijos fueron consumidos por fuego. Su casa, los bienes que tiene, no tiene nada. Como dice el dicho, ni dónde caerse muerto. No, mano, yo todavía, pues, ahí vamos. A ver, entonces usted no está siendo tratado como Job. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted no está siendo tratado como Job y lo que le está pasando es como el 1% de lo que le pasó a él, hermano, ¿por qué a veces decimos, me está tratando el Señor como Job? Porque pensamos que Dios es ¿qué? Injusto. Leímos que las cosas que coadyuvan para la madurez son las buenas, pero también son las que malas. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Por qué no se mantuvo en eso? Al final tuvo que reconocer Job que de oídas lo había oído, pero ahora estaba temblando porque sus ojos lo estaban viendo. No me desvíe del tema. Estamos viendo a Abraham y la palabra de justicia y cómo Dios le reveló lo que iba a hacer con Sodoma y con Gomorra, porque lo vio maduro, porque él le iba a transmitir a sus hijos y a toda su casa, después de él, que guardaran el camino del Señor, haciendo ¿qué? Justicia. ¿Cómo le había enseñado Dios? Cree para que puedas hacer, cree para que puedas obedecer, cree lo que el Señor te está diciendo y haz. Muéstrame tu fe con tus obras.
Vamos a ver el pacto de la ley y la palabra de justicia. Deuteronomio 6:25 dice lo siguiente: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha ¿qué? Mandado. A ver, pregunta, de acuerdo a la ley, ¿qué es justicia? Está ahí subrayado. ¿Poner qué? A ver, léalo todos juntos. De acuerdo a la ley, ¿qué es justicia? Poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Recuerde que la ley tenía no solo los 10 mandamientos, la ley tenía 613 mandamientos que seguir. Entonces, cuando está viendo aquí la Escritura, diciendo aquí la Escritura, que justicia es poner por obra todos estos mandamientos, diríamos entre paréntesis, los 613. ¿Ok? Deuteronomio 16:20 dice, la justicia, y mire hermano, lo dice 2 veces, no es que yo me haya equivocado, dice la justicia seguirás. ¿Para qué? Para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que vivas, tengas vida, y para que heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Ahora, ¿le gusta este tipo de justicia? A ver, de acuerdo a los versículos que acabamos de leer, ¿quién quiere ser justo de acuerdo a lo que está aquí escrito? ¿Quién quiere ser justo? Levante su mano. No, no digas todos. Si tú dices yo, levanta tu mano. Sean valientes, ¿no? Y saber con qué nos va a salir el pastor, mejor no levanto la mano. A ver. A ver, Nata, tú que hablaste primero, ¿ya guardaste los 613 mandamientos? Entonces no eres justo. Te tengo malas noticias. Ruth también levantó su mano. ¿Ya guardaste los 613? Entonces, ¿qué eres delante de Dios? Ya ves, por eso no la levanté. Bueno, esa es la justicia, la manera de Dios, hermano. Esto lo escribió Moisés, es más, primero lo escribió Dios. Estos son ordenanzas, no de hombre, esto es Dios hablando al ser humano. Hablándole a un pueblo que había escogido y le dijo, justicia, justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Y serás justo, alcanzarás justicia, serás recto, serás honesto cuando pongas por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él los ha mandado, no como a ti se te ocurra, como Él los ha mandado. Hermanos, mínimo había 3 grupos a los que había que hacer justicia: al huérfano, a la viuda y al extranjero. De personas desamparadas, al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero, eran personas con las que tenía que hacerse justicia. Por ejemplo, si alguien sembraba una hectárea, las esquinas de lo que cosechaba las tenía que dejar sin cosechar. ¿Para qué? Para el huérfano, el pobre, la viuda, el extranjero. Amén. Ok, y usted como no siembra nada, ¿qué hace? Quítele las 4 esquinas a sus billetes y repártaselo a los pobres. O vea geométricamente hablando y haga una fórmula y diga cuánto sería el porcentaje de las esquinas, tacatacatán. A ver, los matemáticos, tacatacatán, es tanto. Ah, bueno, esto lo apartaré para... Si quiere hacer justicia de acuerdo a la ley, tiene que apartar un porcentaje para el pobre, el huérfano, la viuda, el desamparado. Mire, hermano, no le voy a pedir, Dios me guarde de pedirle a usted dinero.
Pero usted sabe para qué es un botecito que se llama limosnas ahí. ¿Para qué es? ¿Usted sabe para qué es? ¿Sabe para qué es? Para hacer justicia al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado. En esta semana nos escribió un varón que lo vi una vez nada más de manera personal y administra un lugar de acobijo para niños. No son huérfanos, sino que los tienen un tiempo en lo que se resuelven ciertos asuntos de su familia y necesitan recursos. Y parte de los recursos es que tiene una camioneta donde transporta y todo eso se descompuso. Entonces él me mandó un mensaje que si podíamos apoyar. Bueno, pues de lo que usted en la gracia del Señor deposita ahí, se aparta y tenemos y le enviamos. Usted sin saberlo hizo justicia. Y como eso, hermanos, no somos una iglesia que le va a entregar cuentas y va a sacar el domingo un despliegue. Hermanos, tanto se dio para este, tanto se dio para este. No, porque si no usted ya no confiaría en nosotros. ¿Y qué hacen con lo demás? Luego le explico. Ese es otro tema. ¿Mande? Bueno, díselo a los demás. Yo no dije nada, dijo Oscar. ¿No escuchó? Bueno, luego le pregunta, ¿qué dijo? Oye, Oscar, ¿qué dijiste cuando estabas ahí? Bueno, adelante, Oscar. Ya se puso rojo. Amados en el Señor, si queremos practicar justicia de acuerdo a un mandamiento, queremos hacer justicia de acuerdo a la ley, esas son las condiciones. La justicia seguirás para que vivas y heredes, la tierra que Jehová tu Dios te da. Si no iban a seguir la justicia, a vivir en justicia, no podían heredar la tierra que el Señor les prometió. ¿Ok? Continuamos con el pacto de la ley y la palabra de justicia. A ver, antes, dice Deuteronomio 6:20. A ver, repítalo conmigo. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que heredes, quédese con esa frase, heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quién fue el primero que le prometió la tierra? ¿A quién fue el primero que Dios le prometió? A Abraham, recuerde esto. Y Dios le confió, ¿por qué? Porque iba a enseñar justicia. Y ahora el Señor a través de Moisés les estaba mostrando lo que era justicia, sus mandamientos, sus enseñanzas. Y ahora les dice, sigan la justicia para que vivan y hereden la tierra que Jehová su Dios les da. Ahora, más adelante, Deuteronomio 9, 4 al 6, dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, a ver, lea conmigo lo subrayado. Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. A ver, en el versículo 4 solamente lea conmigo lo que está subrayado. Solamente lo que está subrayado. No pienses en tu corazón, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Ni lo pienses. En otras palabras, ni pienses que fue por tu ¿qué? Por tu justicia. A ver, deténgase aquí un momento. Entonces, ¿era por la justicia del pueblo o no era por la justicia del pueblo? Sí y no. ¿Por qué sí? Porque dice Deuteronomio 16:20, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, tenían que practicar la justicia. Y si no la practicaban, no entraban.
Pero no era la justicia propia. ¿Era la justicia de quién? La justicia de Dios. Por eso dice, no es por tu propia justicia. Ay, Señor, es que yo soy bien bueno. Ya me gané la tierra prometida. Y el Señor dice, mi hijito, tú de bueno no tienes nada. Así es que no pienses que es por lo guapo que estás, por los años que tienes en la iglesia. O sea, no te atrevas a pensar. Es que yo fui de los que salió de Egipto y no deshonró tu nombre, Señor, y se guardó. Y aquí estoy, Señor, aquí estoy. Hazme entrar a la tierra prometida. Y el Señor dice, híjoles, no calificas. Perdón, pero no calificas. Versículo 5. Versículo 5. No por tu justicia ni por tu rectitud de corazón entrarás a poseer la tierra de ellos. Otra vez, no por tu justicia ni por tu rectitud de corazón entrarás a poseer la tierra de ellos. Hermanos, hay gente moralmente sana. Me he encontrado con personas que dicen, es que hermano no toma, no fuma, no ha sido infiel a su esposa, lo único que le falta es ser cristiano. Lo único que le falta. Hay gente moralmente sana, pero no va a ser por su justicia que posea lo que Dios en su gracia quiere dar. Versículo 6. Lea conmigo lo subrayado. Sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Ya se lo expliqué una vez, hermano, pero va de nuevo. ¿Dónde están las cerviz? ¿Dónde están las cervicales? ¿Dónde están? Si una persona es dura de cerviz, ¿qué le va a costar hacer? O sea, si tiene duras las cerviz, ¿qué le va a costar? En otras palabras, una persona dura de cerviz es una persona orgullosa, que siempre va a andar así, como si tuviera collarín. Siempre va a andar así, erguida, orgullosa, viendo a los demás así. Y desde luego, delante del Señor, nunca va a poder doblar su qué. Nunca va a poder doblar. ¿Qué les dijo el Señor entonces al pueblo de Israel según este versículo? Ustedes nunca quisieron doblegarse ante mí. Nunca se humillaron. Nunca hicieron, sí, Señor, tú tienes la razón. A ti obedecemos. Definitivamente tú eres justo. Estamos como recorriendo toda la Biblia. Ya vimos a Abraham, ya vimos la ley y la palabra de justicia. Ahora vamos a ver las profecías. No vamos a ver todas, pero vamos a ver las profecías y la palabra de justicia. ¿Todavía está aquí, hermano? ¿Le está entendiendo? Porque recuerde, si no le entiende, ¿qué va a pasar? Yo no le entiendo nada. Ay, Dios mío, estás en peligro. Si no le has entendido nada, estás en peligro de que el diablo venga y te robe la palabra. Hermanos, ¿cuánto le van entendiendo? Amén. Ok. Mire, solamente traigo escrita algunas palabras de los profetas. Isaías 9, 7, 26, 9 y 61, 3, parte B. Pero también Isaías 10, 22, 42, 1, 3, 4, 6 y 21 hablan de justicia. Si me da tiempo las vemos. Y si no, se los dejamos de tarea. Pero Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio
y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amados, ¿de quién está hablando aquí? Amén. Le doy una pista, lo que dice el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, etcétera, etcétera. ¿De quién está hablando? Fuerte, dígalo, ¿de quién está hablando ese versículo? De Jesucristo. Dice que su reino vendría, se sentaría en el trono de David, y su trono, su reino sería disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en qué, y en justicia. Y dice el profeta, desde ahora y para siempre. En otras palabras, eterno. Y es más, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, ya lo hizo. Esa profecía ya se cumplió ¿en quién? En Jesucristo. Él es rey. Por eso cantamos, Él es rey. Por eso cantamos, Él es Señor. Por eso cantamos, es su reino. Y para siempre. Amén. Póngale coco a lo que canta también, hermano. Amén. Mire, Isaías 26:9 dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Hermano, cuando tiembla, grabes esto, grabes este versículo, póngalo ahí en su casa. Si usted es como el profeta que dice, con mi alma te he deseado en la noche, y entre tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, me levantaré a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana para buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Así es que cuando tiemble, cuando haya un huracán, cuando haya incendios, cuando haya frentes fríos, cuando haya nortes, ¿qué va a aprender el morador de la tierra? ¿Qué va a aprender? Justicia. ¿Cómo la aprende? O sea, ¿que los desastres naturales son la escuela de la justicia? Sí. Los incendios de California, algunos dicen que fueron provocados, que hay conspiración, lo que sea. Lo que usted quiera. Hay algunas personas que han dicho que Dios es injusto por lo que le pasa. Pero hay otros que se quedaron sin casa, sin bienes, y dicen, Dios es justo. Hermanos, si no se aprende justicia, es porque no alcanzan a ver lo justo que es Dios. Por eso la justicia, la palabra de justicia es para los maduros. Gente inmadura no va a entender cuando un juicio de Dios viene sobre la tierra. No lo entiende. Saca cada barbaridad y dice, no, esto está pasando por esto. No. Usted levante los ojos al cielo y diga, Señor, tú eres justo. Se voló el techo de la vecina que era muy buena. Señor, tú eres ¿qué? Tú eres justo. ¿Por qué al perro más pulgoso, al perro más roñoso se le suben más las pulgas? Porque Dios es justo. Porque Dios es ¿qué? Dios es justo. Él está gobernando, hermanos. Dios es justo. Después lea Isaías 10, 22 y 42. El 42 de Isaías, el capítulo, habla de la justicia de Dios. Léalo, por favor. Salmo 85, 10 dice, hermanos, este
Este salmo es un salmo de amor. Ya viene el 14 de febrero. Ágatos. Bueno. Ya saben que nosotros, hermano, de fiestecitas de ese tipo, pues no somos de mucho. Pero mire lo que dice el Salmo. La justicia y la paz, ¿de qué? Se besaron. ¡Mua! La justicia y la paz se dieron un beso. Apasionado. Eso ya se lo agregué yo. Esto es profético. Esto es profético. Porque esto tuvo su cumplimiento en una persona, en Cristo Jesús. Esto es profético, hermano. El Salmo 85:10 es profético. La justicia y la paz se besaron. ¿Usted lo vio? ¿Vio esa película romántica, La justicia y la paz? Cuando se dieron un beso. Puede ser que no se acuerde, pero usted ya lo vio. Vamos a ver lo siguiente. Jesús y la palabra de justicia. Dice Mateo 3:15, 5:6, versículo 10, versículo 20, Mateo 6:33 y 23:23. Todos son versículos de Mateo. Y dice 3:15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Le estaba diciendo a Juan cuando se iba a bautizar, conviene que cumplamos toda justicia. Yo me bautizo porque esto es justo. No porque tenga pecado, no porque me haya arrepentido de mis pecados, porque esto es justo. Jesús al venir a esta tierra practicó toda justicia. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En sus bienaventuranzas Jesús pronuncia, bienaventurados los que tienen hambre y sed, no de pan, no de agua, no de refresco, los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia, porque ellos serán saciados. Tienes hambre de lo recto, de lo derecho, ves las cosas injustas y ya quieres estudiar derecho. Y sí, yo voy a defender a los pobres. Bueno, ¿tienes hambre de esto? Vas a ser saciado. Ay, es que eso que está pasando es injusto. Tienes hambre de justicia. Ok, vas a ser saciado. ¿Y dónde? Esto, bueno, ¿y dónde seré saciado? ¿Y dónde voy, Señor? Bueno, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos dijeron de una noticia, yo no la busqué ni la leí, pero nos dijeron de una noticia que asesinaron a un licenciado muy conocido porque dicen que era de los buenos, dijeran por ahí, de los que más rectos se dirigen. ¿Y quién era ya? Hermano, yo no me sé el chisme completo. Búsquelo en las noticias, creo que pasó la semana antepasada, pero búsquelo. Ok. Mire, si hay un varón, una persona, una mujer que quiere hacer cosas justas, rectas, derechas, va a padecer persecución. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo injusto, corrupto. En la justicia es corrupto. ¿O no? Hermanos, da miedo ir a meterse a lugares donde uno que es víctima a veces, y meterse a un lugar donde quieras que te hagan justicia, da miedo. ¿Ok? Bueno, si alguien quiere practicar la justicia, lo recto, lo equitativo,
lo derecho, ok. El Señor dice, padecerán persecución, pero serán ¿qué? Bienaventurados. Eso es en términos humanos. Ahora, ¿qué predicaban los apóstoles porque sufrieron persecución? El evangelio de la justicia. Y lo vamos a ver. Versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, escuche esto. Para los días de Jesús y para el pueblo judío, las personas a las que consideraban más justas eran los fariseos. Los escribas y los fariseos, el pueblo los consideraba como las personas más justas. De hecho, la palabra fariseo significa recto, derecho. Era como un sinónimo ¿de qué? De justicia. Fariseo era un sinónimo de justicia. Diezmaban, oraban, ayunaban, iban al templo seguido, leían la ley, la interpretaban, la enseñaban. Su vestimenta era la más adecuada, sus flequillos que le decían la ley y ahí se le expresaban, hasta los alargaban. Las filacterias, trozos de madera donde se ponía la ley, las querían hacer más grandes para que se viera lo justo que eran. Y viene el Señor Jesús y le dice a la población: les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán. ¿No les suena esto como no entrarán en la tierra prometida? ¿Algo así o no? Le dijo el pueblo de Israel: no van a entrar en la tierra si no obedecen mis mandamientos tal y cual se los he ordenado. Y Jesús dice: si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no puedes entrar ¿dónde? ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no hay ¿qué? Injusticia. ¿Ok? Pasaje conocidísimo, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Pero la gente busca las cosas al revés. En vez de buscar el reino y su justicia, ¿qué busca? ¿Por qué no vienes a la iglesia y estás aquí reunida? Es que tengo que trabajar y si no trabajo no como. Y anda buscando primero la chuleta, como dicen por ahí, el pan. Anda buscando primero la comida. Y no quiero decir que venir a la reunión sea buscar el reino de Dios, pero es parte de la búsqueda del reino de Dios y su ¿qué? Justicia. Si usted viene a la reunión en un acto de justicia, creyendo que el Señor le va a dar una palabra, creyéndole al Señor que usted es salvo, creyéndole al Señor lo que Él ha dicho, esos actos son actos de justicia. Y por ende está buscando el sometimiento a Dios, la voluntad de Dios y su justicia. Amén. Mire, versículo 23 del capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Hermanos, son de las especies más que pequeñitas. Bueno, pues ellos, 10 granitos, uno es para el Señor. O sea, es como cuando alguien de lo que gana diezma hasta los centavitos, ¿no? Y mi sueldo fue 23,499. El diezmo es, hágale cuentas, punto tal. No quiero decir que usted sea fariseo con lo que está haciendo, no. Usted es recto, es justo, porque el 10% es eso. Dice, esto es, amén. Está bien, nada más no sea como los fariseos, porque ellos lo hacían ¿con qué? ¿Con qué actitud? ¿Una actitud qué? Hipócrita.
Y mire lo que dice al final. Después de que les dice que diezman la menta, el eneldo y el comino. Y dejáis lo que, lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia. ¿La qué? Y viene en primer plano. ¿La qué? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? No. Esto era necesario hacer. ¿Qué? Diezmar. Eso era necesario hacer. Jesús no abolió el diezmo, como algunos dicen. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer ¿qué? Aquello. Perdón, eso era necesario hacer ¿qué? Justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer ¿qué? Aquello, diezmar y ofrendar. Ya se lo estaba yo poniendo al revés, perdón. Corrijo. Primero era la justicia, la misericordia y la fe. Y sin dejar de ¿qué? De hacer lo que estaban haciendo. Diezmar de la menta, el eneldo, el comino y lo que hacían. ¿Ok? Ahora, si ellos diezmaban, si ellos hacían todo lo que hacían, y lo hacían de una manera hipócrita, por eso Jesús les dijo que su justicia tenía que ser que mayor a la de los escribas y los fariseos. ¿Qué hora es, hermanos? Ok, 1:45. Bueno, póngase de pie un ratito y vuelvas a sentar. Póngase de pie. Estírese. A ver si alcanza las cortinas. Estírese. Es justo que usted, tanto rato que está sentado, pues se pueden levantar. Eso es, estoy parando la justicia. Ok, vuélvase a sentar. Ya hice un acto de justicia. Pobres hermanos, los tiene ahí sentados. Bueno, ya lo levantamos un ratito. Prohibido ir al baño. Hermano, eso es injusto. Ya siento que la vejiga me explota. Vaya entonces. Estamos viendo a Jesús y la palabra de justicia. Mire, ¿qué dice el Salmo 85:10? Lo acabamos de ver. La justicia y la paz, ¿qué? Se besaron. Eso dice el Salmo 85:10. El cumplimiento del Salmo 85:10. Lo vamos a ver en el contexto de Romanos 5:1. No lo tengo escrito, así es que alguien por favor búsquelo y léalo fuerte. Romanos 5:1. Vamos a ver el cumplimiento del Salmo 85:10 en el contexto de Romanos 5:1. Sí, si tienen Reina Valera 60, adelante. Fuerte, fuerte y claro. ¿Cómo dice? Romanos 5:1. A la 1, a las 12, a las 3. Así pues, por cuanto somos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, porque allá escucharon atrás. A ver, ponte en pie y ahí con esa voz que... Eso, ¿cómo dice? Escuche. Así pues, por cuanto somos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Ok. ¿Ve usted en Romanos 5:1 cómo se besaron la justicia y la paz? O más bien, ¿en quién se besaron? Justificados por la fe tenemos ¿qué? Paz. ¿Para con Dios por medio de quién? ¿En quién se besaron la justicia y la paz? En Cristo Jesús. Cumplimiento del Salmo 85:10 en la persona de quién? De Cristo. En Cristo se besaron la justicia y la paz. Qué hermoso, ¿no? Ahora, vamos a ver su cumplimiento en el contexto de Hebreos 5:10. A ver, ¿quién lee, por favor? Hebreos 5:10. Hebreos 5:10, en el contexto de Hebreos 5:10. Fue declarado por Dios sumo sacerdote
¿Ok? Y fue, ¿de quién está hablando aquí? De Jesucristo. Y fue declarado sacerdote según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Mire, quiero regresarme aquí unas cuantas atrás, porque a lo mejor ya se le olvidó. A ver, ya me pasé. Aquí. La palabra hebrea para justicia, la primera, ¿cuál es? Sedec. ¿Y a qué le suena cuando? A ver, vuelve a leer, por favor, Jessy. Ok. Melquisedec. O sea que Melquisedec, la palabra Melqui y Sedec, Melquisedec es una palabra compuesta, viene de dos palabras. Melqui o Malqui en el hebreo es rey. Y Sedec es ¿qué? Justicia. Entonces Jesús es sacerdote según el orden del rey de justicia. En otras palabras, ¿quién es el rey de justicia? Jesucristo. Jesucristo es rey de ¿qué? De justicia. Pero vamos a ver algo más. Bueno, regreso. Aclarando el punto. Romanos 5:10 ya lo leyeron. Perdón, Hebreos 5:10. Ahora lean Hebreos 6:20. ¿Alguien más? Hebreos 6:20. Ok, gracias Lupita, gracias Misael. Amados en el Señor, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros y vuelve a expresar, llegando a ser ¿qué? Sumo sacerdote. ¿Por qué tiempo? Para siempre. Y vuelve a decir, según el orden de, ahora dígalo en español, del rey de justicia. El rey de justicia, Melquisedec, rey de justicia. Ahora, por favor, Hebreos 7, 1 y 2. Adelante. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y me bendijo, a quien él mismo dio Abraham los bienes de todos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. A ver, qué tremendo esto, man. Porque Hebreos, recuerde que la cita bíblica que tomamos al principio está en Hebreos capítulo 5, y habla de la palabra de justicia. Y a mí lo que al principio no me cuadraba era lo siguiente, que en el contexto iba a hablar de Melquisedec y luego habla de la palabra de justicia. Digo, Señor, ¿qué tiene que ver esto con la palabra de justicia? Y el Señor me aclaraba y me decía todo, porque el rey de la justicia es Jesucristo. Pero no solo es rey de justicia, sino que también es rey de ¿qué? Rey de la paz. Entonces la justicia y la paz se besaron. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Entiende esto? Guárdelo. ¿No lo entiende? Preocúpese. ¿Y esto qué? Para mí, esto mucho para usted. Esto tiene mucho para usted, porque vuelvo y le digo, si usted entiende y vive esto, hermanos, crecerá en madurez de una manera extraordinaria. Amén. Génesis 14, 18 nos habla de Melquisedec. Dice que era sacerdote del Dios Altísimo, y Melquisedec, rey de justicia, también era rey de Salem.
qué le suena Salem? A Jerusalén. Antes de llamarse Jerusalén, se llamaba Salem. Y el rey de Jerusalén era Melquisedec. A nivel tierra, a nivel espiritual, hay una Jerusalén celestial. ¿Quién es el rey de la Jerusalén terrenal y celestial? Jesucristo. Y hermano, ¿y eso a mí qué? Se me vació el tanque de gasolina, se me vació el tanque de gas, abro el refrigerador y no tengo nada, vengo a la iglesia y me dicen Melquisedec y me dicen rey de Salem. Y es que es en las dos, porque es rey tanto de paz como de justicia. Pregunta más, ¿desde dónde se va a administrar justicia para toda la humanidad? ¿Desde dónde? Esto es básico, los cristianos sabemos. ¿Desde dónde se va a administrar justicia para toda la humanidad? Desde Jerusalén. Pero Cristo no ha venido, porque Él es el Rey de justicia. Recuerde que va a regresar. Bueno, cuando entendemos, hermano, todo esto, mire, vamos a ver Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Porque entonces decimos, Señor, quiero entender tu justicia, porque entonces viviré en la justicia de Dios. Juan 16, 7 al 11. Las palabras de Jesús dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. ¿De qué otra cosa convencería? De justicia y de juicio. A ver, hermanos, por eso los convencidos por el Espíritu Santo deben de empezar a crecer en justicia. Es signo de madurez. Y dice que convencería de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9. De pecado, por cuanto no han creído ¿qué? En mí. O sea, han sido incrédulos de lo que yo he hecho. Y ese es su pecado más grande. De justicia, por cuanto voy ¿qué? Al Padre y no me verán más. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Está dónde? A la diestra del Padre. Quien lo hace presente en nuestra vida es la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿dónde está? Jesús está a la diestra del Padre. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí Melquisedec? Intercede como intercedió Abraham pidiendo ¿qué? Justicia. Yo voy al Padre y cada vez que ustedes oren, es más, les dijo una parábola. Jesús les dio una parábola de la justicia. ¿No recuerdan la viuda insistente que iba con el juez y le dice, juez, resuélveme mi caso? Y el juez le decía, yo ni temo a Dios ni te respeto a ti, viuda. Así es que vete. Y no le hacía caso. ¿Y qué hacía la viuda? ¿Qué hacía la viuda? Insistía, juez, resuelve mi caso, juez, resuelve mi caso. Y dice el Señor, ¿acaso el Señor no les hará justicia a los que claman a Él de día y de noche? Hermanos,
Tu oración tiene que cambiar si no estás pidiendo justicia. Pero los que piden justicia tienen que ser maduros, porque si no, quién sabe qué barbaridad van a pedir. ¿Me entiende? O sea, ¿por qué los maduros saben hacer oraciones de justicia? Imagínese esto, usted tiene un vecino que cada noche saca una bocina ahí enfrente de usted le retumba los oídos, usted ya no quiere oír corridos tumbados y toda la noche lo está oyendo y paca, 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 y no lo deja dormir. ¿Cómo oraría usted pidiendo justicia? No sabes de qué espíritu eres. No sabes de qué espíritu eres. Señor, quémale la bocina, que caiga fuego del cielo. No sabes de qué espíritu eres. Que se le reviente, que sea la fuente, Señor. Porque no sabes de qué espíritu eres. Qué diferente sería, Señor, voy a predicarle el evangelio para que se convierta. Y una vez convertido, ese hombre le predicarás el evangelio de qué? De la justicia. Por eso Dios no te ha escuchado y por eso no te deja dormir, porque no le has compartido el evangelio. No sabes de qué espíritu eres si estás pidiendo que caiga fuego en la bocina o a él. Es que eso es tremendo, bueno. Ahora, aquí vamos como el 30% de lo que quería compartirle y el tiempo se me está yendo. Pero recuerde que el versículo que tomamos como base dice después de la palabra de justicia: los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Y eso lo vamos a ver después. O sea, ¿qué es una persona madura que tiene sus sentidos ejercitados en discernir qué es lo bueno y lo malo? Señor, que le caiga un rayo a la bocina, cuando menos un apagón y algo le afecte. Señor, que se convierta a ti. ¿Qué oración es más sensata? ¿Qué oración es buena? Entonces, dice el Señor, clama día y noche. ¿Para qué? Para que se convierta. Y predícale. Y llévale la palabra. Porque esa es la justicia. Pero eso solamente lo hacen los maduros. Los inmaduros piden que caiga fuego. ¿Por qué la palabra de justicia es para los maduros? Por esto, porque a veces no sabemos cómo pedir. Y escuche esto, hermano. Puede ser que en algún momento el Señor te dé una palabra y el Señor te diga, ordénale al rayo que caiga, y el rayo va a caer. Pero será un acto de justicia ¿de quién? De Dios y no mío. Entonces, ¿cómo debo de orar? Los maduros saben cómo orar. Yo no le voy a decir por un mandato, sí, no, y no, imagínense, cada rato me estaría usted llamando, hermano, ¿cómo oro? Tengo un vecino insoportable, ¿cómo oro? ¿Me va a decir, pastor, cómo oro? No, no te voy a decir. Yo me guardo de decirte lo que tú tienes que hacer, para eso tienes el Espíritu de Dios en tu vida. ¿Dejo el trabajo o no lo dejo? Usted me dice, pastor, ¿sí lo dejo o no lo dejo? ¿Voy o no voy? ¿Me visto, me pongo, no hago, si hago? A ver, hermanito, ¿tienes el Espíritu de Dios? Bueno, Él te va a decir qué hacer. ¿Eres maduro? Vas a saber tomar decisiones. Vas a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando alcanzas esto,
entiende la palabra de justicia y tus sentidos empiezan ¿a qué? A ejercitar. Tienes la justicia del que está intercediendo por ti. Es más, si a veces te falla, tienes al Espíritu de Dios que intercede con gemidos indecibles que a veces no sabes cómo pedir y te ayuda. ¡Wow! Si entiendes justicia, crecerás en madurez. Le ponemos pausa y continuamos dentro de 8 días. Padre, en el nombre de Jesús, te doy